Pues buenos días, es un verdadero placer de estar con vosotros en esta mañana y poder compartir este pasaje. Estamos delante de un capítulo delicado. Quizás diría que es un capítulo no apto para aquellos que piensan que si no entienden a Dios es porque Dios está equivocado. Esto es apto para aquellos que piensan que Dios es un ser supremo y cuya inteligencia es mayor que la nuestra. Y nosotros podemos tener una orientación de cómo Dios obra, porque Él nos lo ha dicho así, pero en sí llegar a entender lo que significa la eternidad o eso, yo al menos personalmente me confieso un poco ignorante. Quisiera comenzar con esta imagen. No sé quiénes de vosotros conocéis qué es esta imagen. ¿Alguien? ¿Alguien lo ha visto? A mí me encantaría verlo, pero no lo he visto todavía, digamos, físicamente. ¿Lo habéis visto? ¿Físicamente? Se trata de una de las partes interiores del arco de Tito, general romano que en el año 70 invadió y destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo, por última vez. Después de una guerra de 4 años, desde el 66 hasta el 70, una guerra originada porque el general romano inicialmente pidió unos talentos para poder suplir unos tributos, y cuando el pueblo de Israel reaccionó porque pensaron que aquello era un sacrilegio, pues eso dio comienzo a una guerra cruel de 4 años, miles de muertos, miles de personas llevadas cautivas a Roma. Y en esta imagen, esto está junto al Coliseo, en un arco de triunfo, que es el arco de Tito, en la parte interior. Y como podéis ver, es una imagen que quedó plasmada de cómo se traían los tesoros de la casa de Dios, de Jerusalén, a Roma. ¿Veis el candelabro de oro? Veis unas trompetas ahí en la parte derecha y los soldados que escoltan a los esclavos. Nos enfocamos al capítulo 9 de Romanos y quisiera enfocarlo desde este punto. ¿Cómo podemos entender vamos a decirlo así sin calificativos, el fracaso del pueblo de Dios? Un poco pensándolo más diríamos, ¿cómo podemos entender lo que aparece como un fracaso del supuesto pueblo de Dios? Porque claro, ¿no dijo Dios a los profetas que pondría a Jerusalén como cabeza de naciones? ¿No dijo el Señor que iba a restaurar a su pueblo? Pensad que los creyentes, a quienes iba dirigida la epístola a los romanos, eran creyentes que cuando se reunían leían el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Entonces, podéis pensar en su perplejidad. O sea, tenemos las escrituras de un pueblo, bueno, esto todavía no había pasado, la epístola a los romanos fue escrita pues más o menos en el año 57, pero no había pasado, esto es en el año 70, pero de todas maneras, en las reuniones de los creyentes leían el Antiguo Testamento escrito, vamos a decir así, por una nación que ahora rechazaba el cristianismo abierta y directamente. Entonces es como decir, a ver, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, de la simiente de David, de la simiente de Abraham, pero todo el pueblo de Israel parece rechazar al Señor. Y lo que se ve en Israel y en el pueblo de Dios parece realmente un fracaso frente a lo que Dios había prometido. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo puedo entender esta situación? ¿Cómo puedo ubicar en mi mente a ese pueblo de Dios que parece que no lo es? Otro título de cómo podríamos acercarnos al capítulo 9 de Romanos es
la elección de Dios en el marco o en el entorno de la elección de las personas. O sea, sí, este capítulo habla de la soberanía de Dios en su elección, que Dios es quien está en el volante. Dios es Señor del universo y Dios es el que escoge. Quizás de una mentalidad griega, que luego fue característica durante la Edad Media, la primera cuestión que diríamos desde un supuesto frío, sin ningún tipo de reverencia a Dios, es decir, bueno, pues si Dios ha determinado todas las cosas, ¿para qué me preocupo? ¿Por qué decido nada? Porque al final se hará lo que Dios quiera. Eso es como cuando un niño le dice a su papá: papá, si tú me quieres, tú me tienes que dar caramelos. Si tú me quieres, tú no me puedes castigar, papá. Y el padre mira al niño y dice: mira, hijo, lo siento, tú no lo entiendes, pero tengo que enseñarte. O sea, tu mente infantil no llega a comprender la vida desde una perspectiva más madura. Pues entiendo que esto es lo mismo. Cuando una persona dice: no, si Dios escoge, Dios, pues ¿será que Dios es un determinista? Es que todo está cerrado, todo está determinado, está todo escrito, así que no te preocupes. Eso es como un niño hablándole a su padre y diciéndole que le tiene que dar caramelos. Y Dios en este pasaje nos dice algunas cosas de cómo es esa elección de Dios. Desde el Antiguo Testamento siempre se ha entendido que Dios es Señor del universo, Señor de los tiempos, y que Él obra soberanamente en este mundo. El entorno donde emerge esta enseñanza del llamado de Dios es el pecado de Israel. Y de la misma manera que podemos pensar que los creyentes de Roma, en este caso, y creo que en general, tenían que preguntarse y necesitaban una respuesta de cómo ubicar al pueblo de Dios, de Israel. De la misma manera nosotros, la pregunta es, ¿podríamos pensar lo mismo de la Iglesia? Por ejemplo, cuando comienza la Iglesia, sí, tenemos una experiencia preciosa. Lucas, capítulo 6, capítulo 12, va repitiendo que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Las iglesias eran bendecidas, crecían, estaban gozosas, llenas del Espíritu Santo. Y lees el libro de los Hechos y el corazón se te pone, lleno y se te inflama de gozo. Pero cuando vas a la epístola y lees que había una iglesia en Corinto donde había uno que tenía la mujer de su padre, dices, vaya la iglesia. Donde habían divisiones entre ellos, donde algunos se llevaban a juicio a otros, donde se reunían para la cena del Señor y uno llevaba su propia comida y se hartaba, mientras otros iban a la cena del Señor y no tenían apenas nada. Y estamos hablando de una comida, no de lo que normalmente celebramos nosotros como la cena del Señor. Y dices, la pregunta que surgiría particularmente del versículo 6, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿No dijo el Señor que las puertas del Hades no prevalecerían sobre su iglesia? Podríamos hacer la misma pregunta cuando se suceden los siglos y en vez de emerger una iglesia que refleja la persona del Señor Jesucristo, resulta que los cristianos, que realmente es un diminutivo de Cristo, los cristianos, la imagen que dan es totalmente opuesta al Evangelio. Y emerge, particularmente del siglo VII en adelante, una iglesia imperial corrupta, donde dominar es más importante que la santidad y donde el Evangelio ya se ha perdido entre indulgencias, ritos, reliquias
grandes basílicas, pero el mensaje del Señor se ha perdido. Y podemos preguntar, ¿ha fallado la palabra de Dios? Permitidme dirigirnos a nosotros. ¿Qué tal de la Reforma Protestante? Ese movimiento que emerge, nosotros no hemos nacido de Lutero, nosotros somos fruto de una obra de Dios que obró en corazones, especialmente en Europa, pero a partir del siglo XI y XII, donde hubieron precursores de las ideas de Lutero, que yendo a la Escritura entendían que la Escritura es la autoridad para fe y práctica, donde entendían que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, está bien claro en la Escritura. Toda esa parafernalia y variedad de supuestos santos y mediadores, intercesores, no aparecen en la Escritura. Y emerge un movimiento poderoso por los pobres de Lyon o los seguidores de Pedro de Baldo, por los seguidores de Juan Wycliffe, por los seguidores de Juan Hus, por diferentes partes de Europa. El Evangelio emerge de su palabra con poder. Pero ¿qué pasa hoy en día? Por ejemplo, en Ámsterdam hay algunas iglesias preciosas en medio de la plaza del pueblo donde son museos, porque ya no hay gente que va allí. Y al final la iglesia preciosa se ha convertido en un museo, donde algunos edificios grandes dedicados a la búsqueda de Dios se han convertido en un centro comercial. Y la pregunta otra vez, ¿qué ha pasado? ¿Ha fallado la palabra de Dios? Me atrevería a preguntarnos a nosotros, ¿qué diría el Señor al vernos a nosotros? ¿Qué tipo de iglesia somos? En Apocalipsis aparecen iglesias fieles y aparecen otras tan malas que el Señor dice, me produces náuseas. ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Es que la palabra del Señor ha fallado? De ninguna manera, de ninguna manera. En primer lugar, ¿cómo podemos mirar a este fenómeno, al pueblo de Israel, a la iglesia primitiva, al desarrollo de la iglesia o el desarrollo de lo que llamamos la iglesia reformada o protestante o ahora iglesia evangélica? ¿Cómo podemos mirar bien, desde una buena perspectiva, no desde un corazón rebotado? Pues tenemos los primeros 5 versículos. Dice el apóstol Pablo, abriendo su corazón, hablando de esos judíos que le están haciendo la vida imposible, que le persiguen de ciudad en ciudad, que le dicen que es un apóstol de segunda categoría, que levantan, promueven a los gentiles para que como si fuera un malhechor lo persigan de ciudad en ciudad, donde le desacreditan como una persona que quiere aprovecharse de los demás, nada más que recoger seguidores para su propio beneficio. Otras personas dirían que es pequeño, su apariencia es menospreciable, de hecho es que Pablo significa pequeño. Pues Pablo, cuando piensa en esos judíos, fijaos lo que dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, o sea, en la más profunda conciencia espiritual delante de Dios. ¿Y qué es esa verdad? Que no es mentira y que el Espíritu Santo ratifica en el corazón de Pablo, que tengo gran tristeza, una tristeza enorme. Y dice, un continuo dolor. Esta palabra continuo significa incesante, es una negación, la negación de interrupciones o pausas. Entonces, siento una gran tristeza y un dolor que no cesa en mi corazón. Y fíjate hasta dónde llega, porque deseara yo mismo
ser maldito, recibir la maldición de Dios, apartado de Cristo, si es que eso supusiera la salvación, como dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los judíos, que son israelitas. O sea, en primer lugar, ¿cómo podemos mirar cuando queremos criticar constructivamente o tratar de entender un movimiento cristiano que quizás no parece corresponder con el triunfo que Dios promete en su palabra? Pues primero, ten cuidado, no menosprecies, ten cuidado de no juzgar, ten cuidado de no ensoberbecerte, sino asegúrate que de tu corazón sale lo que sale del corazón de Dios. Amor, no queriendo que ninguno perezca, amando de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para la salvación del mundo. Tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, aún hasta el punto del sacrificio personal, si es que con eso pudiera lograr la salvación del pueblo de Israel. Versículo 4, el reconocimiento del apóstol Pablo. Hay cosas buenas, sobre todo en sus inicios. Aquí no dice que Pablo reconocía como bueno el rechazo a Cristo. Pablo no dice que reconociera como bueno el cinismo de los saduceos. Pablo no dice que reconociera como bueno la hipocresía de los fariseos. Pero aquellas cosas que en un principio fueron algo de virtud, pues vamos a reconocerlo. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Dios los adoptó como su hijo, como su especial tesoro, que son la gloria, la manifestación de Dios. Cuando se construyó el tabernáculo, cuando se construyó el templo, cuando Israel caminaba por el desierto, la gloria de Dios los acompañaba. El pacto. Dios no hizo inicialmente un pacto con todas las naciones. Dios quiso llamar a una nación en particular para enseñarle sus mandamientos, su justicia, e Israel era quien debía ser luz a las naciones. De ellos es el pacto, la legislación, o sea, la aplicación de la ley de Dios a las circunstancias de la vida humana. El culto, aquí hablamos de la adoración a Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. El templo de Israel, allí es lo que Dios había revelado para ese tiempo que se iba a cumplir en el Señor Jesús. El culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjate qué forma de acercarse a considerar la realidad de Israel, una realidad compleja, difícil, donde lo que ves no es lo que Dios esperaba. Y diríamos que tampoco es producto de la voluntad de Dios, sino es el producto del rechazo del hombre, como diríamos después, versículos 30 al 33, de que ellos buscaron su propia justicia. Ahora, vamos entonces a tratar a entender, como decimos, el aparente fracaso del supuesto pueblo de Dios. 4 cosas me gustaría resaltar de este capítulo que entiendo nos pueden ayudar a entender lo que Pablo intenta comunicar aquí. El primero es en el versículo 6, cuando Pablo dice, la palabra de Dios no ha fallado. Eso no ha sucedido. Aunque tú veas que Israel rechaza al Mesías,
rechaza el Evangelio, aunque veas que Israel en ese tiempo, cuando Pablo estaba escribiendo, estaba siendo dominada por el ejército romano, había un gobernador de parte de Roma que gobernaba toda la provincia de Siria, que incluía también tierra de Judea, eran tributarios a Roma. Aunque veías eso así, pero eso no quiere decir que la palabra de Dios ha fallado. En segundo lugar, la segunda frase que creo que nos puede ayudar a entender, cuando Pablo empieza a hablar de que Dios eligió a su pueblo, versículo 14 dice, Dios no es injusto. ¿Es Dios injusto? De ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Y que no sea un Dios como a nosotros nos gustaría, no quiere decir ni que sea injusto, ni que nosotros tengamos la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Sí, tú puedes rechazarlo, pero algún día estarás delante del Señor, porque Él sigue siendo soberano, Rey del universo, y nosotros, pequeñas criaturas, que daremos cuentas a Dios. Tercera cuestión para entender este pasaje, versículo 27. Existe un remanente. Desde Isaías, el primero de los grandes profetas, no cronológicamente, pero en importancia, en reconocimiento, el profeta extenso que trata diversos temas y habla desde el pecado de Israel hasta la futura restauración, pasando por la experiencia del Mesías y la cruz. Isaías dice, desde entonces, si fuera el número de Israel como la arena de la mar, o sea, si fueren tan numerosos, dice, el remanente será salvo. O sea que ahí es donde hablamos de supuesto pueblo de Dios, porque a lo mejor no están, o sea, no son todos los que están. Una cosa es ser supuestamente judío y otra cosa es ser del pueblo de Dios. Y por último, la conclusión, como no podía ser de otra manera, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues el Señor dice, he aquí pongo en Sión, o sea, en el centro, encima, delante de todo el mundo, pongo una piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no es avergonzado. El que no cree, como diría Pedro, esa roca le desmenuzará. Ahora, vamos a volver. Comenzando desde el versículo 6, vamos a tratar, lo que estamos hablando es cómo podemos entender el pueblo de Israel rechazando al Mesías en una situación que no es lo que refleja las promesas de los profetas. Dice el apóstol Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No es oro todo lo que reluce. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? No simplemente ser un israelita. Aún más, dice versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, Abraham era una figura. ¿Qué le dijeron al Señor los fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, acusándole de que era hijo de fornicación, porque su nacimiento había sido un poco raro. Nosotros somos hijos de Abraham, pues el Señor dice, mira, la cuestión no es ser hijo de Abraham, porque aún en Abraham es en Isaac la promesa de Dios, que le fue prometida una descendencia. Y lo explica versículo 8, no son hijos, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa.
esos son contados como descendientes. Aludiendo, por supuesto, a Agar, los hijos de Agar, los ismaelitas. Dios no tenía ese propósito y Dios no escogió a esa parte de la descendencia de Abraham. O sea, que tiene que ver con los planes, la promesa y, como veremos después, el propósito de Dios. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es el fruto de la palabra de Dios, de la obra de Dios, del llamado de Dios, de sus promesas. Y dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho ni aún bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el pueblo de Dios no es como una enredadera que tú plantas y crece por toda una pared, ¿no? No es algo impersonal que crece como si fueran champiñones. No, el pueblo de Dios es el fruto del propósito de Dios, de sus promesas. ¿No decimos nosotros que el cristianismo no es una religión, es una relación personal, donde Dios llama al corazón por su palabra y por su espíritu y se establece una relación personal con Dios? Eso es el pueblo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que si tenemos más hijos el pueblo de Dios crece? No. Ahora, si esos hijos conocen a Dios, es otra cosa, entonces sí. Pero es una relación espiritual, ¿fruto de qué? Del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, las promesas de Dios. Esa relación que se establece entre los hombres y Dios. Ahora, entonces es cuando surge este próximo punto y este tema de la elección. Significa entonces que, porque aquí dice, fíjate lo acabamos de leer, versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Bueno, aquí sí que nos ha planteado un problema, porque parece que como que Dios ya ha decidido todas las cosas antes de que sucedan, como sin importar lo que sucede. Pero eso no será así. Leemos estos versículos del 14 al 23. Dice, ¿qué pues diremos? Bueno, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. En vez de que el primogénito fuera el hereu, ¿no? Como aquí en Cataluña, el heredero principal, pues no, en esta ocasión el menor iba a servir al mayor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay alguna injusticia en Dios? Y él dice, en ninguna manera. No lo sé, si conoces poco la Escritura, probablemente dirás, ahora mismo estoy totalmente perplejo y confuso, porque he leído que Dios, antes de que nacieran, ya ha escrito acerca de dos personas, Jacob y Esaú, y luego dice que no hay injusticia. Vale, me parece muy bien, es la mejor conclusión que puedes sacar. No que Dios está equivocado o que sea injusto, sino que tú y yo a lo mejor no lo entendemos. Pero seguimos leyendo y esto nos ayuda. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, otra vez, ¿quién conduce el coche? Dios. Él es quien llama, quien escoge
y quien tiene misericordia. No hemos acabado de leer, pero Dios es el Rey soberano del universo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y nada sucede sin su permiso. No todo es expresión de su voluntad, pero sí todo es según su permiso, en este mundo que es de prueba y donde Dios te da la libertad incluso de rechazarle. Dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, fíjate en las palabras, soportó? No está diciendo, dice Santiago capítulo 1, versículo 17, habla de que Dios ni es tentado, ni tienta a nadie al mal. Dios es santo. Entonces, no es que Dios mueva a las personas a la desobediencia, eso no es verdad. Pero Él soportó. Dios da libertad a los hombres y soporta, aun cuando le rechazan, se rebelan y se oponen a Él. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados, ubicados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró hacia los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí no es soportar, aquí es preparar. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vale, perdón, dos ejemplos hay aquí que, claro, cuando hay dificultades, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar de buscar en el resto de la Escritura para que nos aclare de qué estamos hablando. Entonces, estamos leyendo acerca de un Dios que escoge, que llama, su propósito, su voluntad, y nos habla de Esaú y de Faraón. Y entonces vamos al libro de Génesis y lo que nos dice es que Esaú era un hombre de campo. Qué suerte, ¿no? Para nosotros urbanitas. Un hombre de campo, cazador. Y un día, volviendo del campo exhausto, su hermano, que era un poquito más manipulador, dice, él era un cocinillas, nunca mejor dicho, porque estaba preparando un guisado, y entonces viene su hermano cansado y le dice, dame de comer a Jacob, dame de ese guisado que has preparado. Y entonces Jacob le dice, si quieres de este guisado, dame tu primogenitura. Eso era, digamos, el emblema de la bendición de Dios, un lugar privilegiado en la familia que tenía que ver con Dios. Y entonces, ¿qué hizo Esaú? Vendió sus privilegios espirituales por un plato de lentejas. Entonces, luego, lo que sucedió, ¿quién fue responsable? ¿Puede Esaú estar delante de Dios y decirle al Señor, no, yo perdí mi primogenitura porque tú lo quisiste así? De eso nada. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, que Dios nos eligió según su presciencia, según lo que Dios conocía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios, conociendo el carácter y la decisión de Esaú como hombre terreno, pues como dice, soportó que él tomara su propia decisión y, por decirlo así,
la selló. ¿Eso es lo que tú quieres? Eso es lo que te doy. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Culpa de quién? ¿Quién fue responsable? ¿Quién tomó la decisión de despreciar su primogenitura? Esaú. Tenemos un segundo ejemplo que igualmente es ilustratorio, o sea, es clarificador. No sé si ilustratorio, a veces salen palabras que no estoy seguro. Ilustrativo mejor, perdón, mis disculpas. Pero otro ejemplo clarificador. En la Escritura, cuando lees la historia de Moisés y Faraón, lees 6 veces que cuando Moisés le dice, deja ir a mi pueblo a servir a Dios, 6 veces Faraón al principio dice que no, luego dice que sí, pero se endurece su corazón. Me ha engañado este Moisés, ¿cómo es que me he dejado influenciar por él? ¿Sabes qué? Pues no. Y endurece su corazón 6 veces. Y la 7ª dice que Dios endureció su corazón. Aún después habría una 7ª que Faraón mismo endurece él su corazón. Y después habría otras más que la Escritura dice, Dios endureció su corazón. Entonces, ¿podrá Faraón un día delante de Dios decir, no, yo endurecí mi corazón porque es lo que tú tenías escrito o predeterminado? ¿Eran tus promesas, tu propósito? De eso nada. Tuviste la oportunidad 6 veces y tú endureciste tu corazón. Y Dios, que conocía todas las cosas desde antes de la eternidad, ¿sabes lo que hizo? Eso es lo que tú quieres, eso te sello y yo endurezco tu corazón. Es un juicio que Dios responde a aquel que reiteradamente le ha rechazado. Entonces, ¿es Dios injusto? No. Aún lo que resalta es que Dios es misericordioso, porque Jacob era igualmente un manipulador, un engañador, merecía quizás lo mismo, pero Dios en su gracia quiso en su misericordia salvar o llamar a algunos. Y así tenemos la gracia de Dios expresada en un remanente. Entonces, en primer lugar, Dios es quien está en el trono. Dios es quien ofrece salvación. No somos nosotros los que intentamos hacer buenas obras y exigimos a Dios, le torcemos el brazo a Dios. Esa expresión no sé de dónde ha salido, pero muy bíblica no es. Vamos a asaltar el trono de la gracia. ¿De qué hablas? O sea, Dios no es del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Porque indignos somos todos. Pero no sé por qué, yo no sé por qué, pero bueno, un día yo y tú escuchamos el Evangelio y el Evangelio nos llamó a la presencia de Dios. Y después de una lucha interna decidimos aceptar que éramos pecadores y que Cristo murió por nosotros, nos rendimos a Cristo y fuimos salvos. Y cuando entramos la puerta de los cielos, de la salvación, mejor dicho, leíamos en la puerta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y entramos. Y cuando estábamos en la comunión con el Señor, miramos atrás y en la puerta, en la parte interior, ponía, no es que me hayas escogido tú a mí, yo te he escogido a ti. Ten paz, descansa. Dios no es injusto, es soberano, como Dios que es, pero es misericordioso.
Entonces, ¿cómo podemos encajar un pueblo de Israel? ¿O cómo podemos encajar un supuesto movimiento cristiano, una expansión de la iglesia, donde hay algunas iglesias tan extrañas como la iglesia de la Odisea, que dice que es rica, y el Señor le dice, eres miserable, pobre y desnudo? Y Jesucristo, yo estoy a la puerta, no estoy en la iglesia. ¿Ha fallado la palabra del Señor? No. Primero, como hemos dicho, la palabra de Dios no ha fallado. Dios en su misericordia ha llamado a algunos y en eso no es injusto. Pero luego, en tercer lugar, en la Escritura, desde hace mucho tiempo, desde los profetas, desde el Antiguo Testamento, está la enseñanza de ese remanente. Dice, vamos a leer estos versículos 24 al 29. Dice, a los cuales, este versículo es precioso, habla del versículo 23, Dios quiso hacer notorias, quiso manifestar las riquezas de su gloria a través de tener misericordia con aquellos vasos o corazones que Él preparó de antemano para ello. En su gracia, en su misericordia, Él quiso sobreabundar y bendecir. Y dice, a los cuales ha llamado, esto es, a nosotros. Fíjate en esta expresión, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, Dios no ha llamado a los judíos todos, o a los gentiles todos, sino Dios ha llamado de dentro a fuera, de los judíos y de los gentiles. O sea, que no por ser judíos somos pueblo de Dios, ni tampoco por ser cristianos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Él nos ha llamado de forma personal. ¿Qué quiere decir? No quiere decir nada estrambótico, esotérico, misterioso. No, lo que quiere decir es que tú te sientes llamado personalmente a creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Otra vez, el cristianismo no es una enfermedad que se contagia, es una elección personal, con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, que abrazas la fe en el Señor Jesucristo. Entonces Dios te ha llamado y eres parte de ese remanente. Dios obra a través de ese remanente, de ese llamado, ese propósito, esa misericordia y esa relación personal, no por parentesco, no por denominaciones, sino por esa relación personal. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. O sea, que ninguno de nosotros podemos asumir que porque somos tal o cual, sea geografía, sea cultura, sea porque tenemos parientes creyentes, pues ya por eso somos salvos. No. Al que no es pueblo, Dios lo llama pueblo. ¿Quién se hace pueblo de Dios? Por la voluntad de Dios, por el llamado de Dios. Dios es quien conduce este coche. Él es soberano, no nosotros. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Por eso, porque ser pueblo de Dios no es algo pasivo, sino que es algo activo. Y como hemos leído, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Esa es una realidad de nuestro mundo. Nuestro mundo se desarrolla y por su inclinación natural se aleja de Dios. Así que la pregunta no es de qué cultura eres,
no es con qué te identificas, con qué grupo te reúnes, sino si has respondido al llamado de Dios, si tienes con Dios una relación personal. Y por último, entonces, para entender el lugar de Israel o para entender todos esos nombres que a veces no parecen tener el reflejo de las grandes y maravillosas promesas de Dios. Además de que hay un remanente, Dios ha llamado de todas las personas. Dios ya lo había anunciado de que solo un remanente sería salvo. Y la situación presente realmente lo que anuncia es que Dios va a actuar. No te confundas porque lo que se llama iglesia no parezca dar la imagen de lo que ves en la Escritura. Lo importante es si tú y yo damos esa imagen. Por último, versículos 30 al 33, para entender el lugar de Israel o de otros movimientos que hayan decaído. ¿Qué pues diremos? Versículo 30, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. O sea, ellos querían establecer su propia justicia, como diría en otra ocasión Pablo. Ellos obraban porque pensaban que ellos tenían el control, ellos dominaban la situación. En los evangelios el Señor expone una parábola acerca de los hijos de un hombre noble, los siervos de un hombre noble, que al final se hacen con la viña y que maltratan cuando otros siervos son enviados, y al final cuando viene el hijo, ¿qué hacen? Dice, matemos a este hijo y la viña es nuestra. Y esa es la tendencia humana. Esta es mi iglesia. Tu iglesia. Iglesia del Señor. Esto es mi ministerio. ¿Qué? Nosotros somos siervos. Inútiles que hacemos lo que debemos hacer y aún no sabemos si llegamos a ello. Pero la iglesia es del Señor. Si nosotros buscamos, quizás estamos buscando algo que no alcanzaremos nunca. El pueblo de Dios, ¿cómo llega a ser pueblo de Dios? No porque Él lo busque, sino por la fe. Y por la fe lo recibe. O sea que si nosotros, por mucha experiencia, por mucha formación teológica, por muchas cosas pensamos que tenemos algo, a lo mejor al final no tenemos nada. Y a veces algunos movimientos en la historia, algunos jóvenes que tenían poca formación, que tenían poca identificación, pero mucha hambre de Dios, Dios los usa y hacen una revolución. ¿Por qué? Porque quien conduce el coche es Dios. La salvación pertenece a Dios. Él es quien llama, Él es quien tiene misericordia. Y sí, Dios ha dado una libertad para que todos ejerzamos nuestra responsabilidad. Y eso a veces hará que los títulos no se corresponden con lo que leemos en la Escritura. Dice la Escritura acerca de la Iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Somos nosotros una iglesia así de triunfante? Yo busco a Dios. Señor, ayúdame a ser parte de esa iglesia. Quiero vivir esa promesa. ¿Qué pasa entonces con las iglesias de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, de Asia Menor, que hoy en día no hay nada? Según leemos en Apocalipsis, no andaban muy bien. No andaban muy bien. Hay otras que fue por persecución, pero lo importante, nosotros, ¿somos realmente el pueblo de Dios?
No es por quererlo, sino es por aceptarlo por la fe, por recibirlo, por ser parte de la misericordia de Dios, el llamado de Dios, las promesas de Dios. Como está escrito, dice el Señor, he aquí pongo en Sión. Sión habla de Jerusalén, del centro, del lugar donde Dios puso su nombre en una forma simbólica, porque los cielos de los cielos no le pueden contener, pero puso ahí su nombre y ahí puso una piedra principal. ¿Cuál es? Jesucristo. El que creyere en él no será avergonzado. Para terminar, una pequeña conclusión de reunir estos pensamientos. Cuando pensamos en el pueblo de Dios, lo que se llama el pueblo de Dios, que nos cuesta identificar con lo que Dios ha prometido, ¿qué pasa? 1, no nos despistemos por las apariencias. ¿Quién es verdaderamente el pueblo de Dios? ¿Somos pueblo de Dios? ¿Nos comportamos como el pueblo de Dios? ¿Es nuestra vida una respuesta de haber recibido el llamado de Dios y en la medida de nuestras pocas, frágiles y débiles fuerzas intentar mantener esa relación con Él? Pues si es así, gracias al Señor y que Él nos siga ayudando porque dependemos de Él. No queremos nosotros conquistar el trono. El trono está el Señor y el Cordero está en medio. Y si nos bendice, eso es lo que deseamos. No nos despistemos por las apariencias. 2, Dios es fiel a su propósito. Aunque las cosas a nuestro alrededor parezcan que no es así, pero no, Dios es fiel a su propósito, a su misericordia, y existe un remanente. Que nadie piense, que yo no piense nunca que soy aquí el Elías, el único que ha quedado. ¿Qué dices? Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, dice la palabra del Señor. Que nadie pensemos que somos como la familia de Noé, el único que halló gracia delante de Dios. Perdona, no. El tiempo de Noé ha pasado. Ahora es el tiempo de la Iglesia, donde hay un cuerpo y todos tenemos dones, cada uno según nuestra capacidad, y nos servimos a otros. Y Cristo, como única cabeza, alimenta a su cuerpo. Somos siervos sin más. Y por último, ¿qué es éxito o qué es fracaso en este tiempo? Hemos visto la imagen de Tito llevándose a Roma todos los tesoros de Israel, incluso a los judíos. Por cierto, fue con general Tito que se llamó a la tierra de Judea Palestina. ¿Alguien sabe qué quiere decir Palestina? Es como Filistea, tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque su propósito era extinguir a los judíos. ¡Buah! Y tú ves eso y dices, madre mía. Hoy viendo a la Iglesia, a lo mejor hay iglesias perdidas que ni siquiera tenemos conocimiento, que son 3 o 4 en India, en lugares donde están siendo perseguidos por el Evangelio, y son situaciones muy pobres, muy débiles, muy frágiles, muy vulnerables. Pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. ¿Qué es éxito o qué es fracaso? En este mundo presente de prueba, de libertad, donde cada uno ejercemos nuestra responsabilidad, la cruz es la mayor expresión de triunfo, porque después vendrá la resurrección. Que el Señor nos ayude y que realmente podamos vivir y experimentar, ser parte del pueblo de Dios, de ese remanente, y que no nos confiemos en etiquetas, en nombres, y mucho menos intentemos buscar nuestra salvación, sino la recibamos por fe, lo que Dios ofrece. Muchas gracias, que el Señor os bendiga.